En marzo de 2012, Elena, una joven de 24 años del barrio valenciano de Nazaret, se enfrentó a un abismo que no había acabado. La muerte repentina de su padre, un albañil de manos callosas y silencios largos, no solo dejó un vacío en el pequeño piso familiar, sino también una deuda oculta, un pacto verbal con un hombre que no entendía de lutos ni de esperas. Durante los 3 años siguientes, la vida de Elena se convirtió en un laberinto asfixiante de turnos dobles, facturas impagadas y una presión psicológica que amenazaba con quebrarla por completo. Cada día era una batalla por la supervivencia, un intento desesperado de mantener a flote a su madre, hundida en la pena, y a su hermano adolescente, perdido en la confusión. Intentó negociar, suplicar, buscar soluciones lógicas donde solo había usura y poder. Cada pequeño avance era seguido por un retroceso devastador, cada esperanza se extinguía con una nueva amenaza velada. Hasta que una humillación pública, un gesto de crueldad calculado para romperla, provocó una reacción que nadie, y menos que nadie su verdugo, podría haber anticipado. ¿Cómo alguien consigue resistir tanto tiempo cuando el mundo entero parece diseñado para empujarte hacia abajo, para convencerte de que no tienes otra opción más que rendirte? Antes de contarte cómo un acto de desprecio se convirtió en el catalizador de una venganza fría y metódica, comenta desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la increíble secuencia de decisiones que transformó a la víctima en la estratega que nadie vio venir. El conflicto principal no tardó en materializarse tras el funeral. No fue una carta del banco ni un aviso de desahucio oficial. Fue algo mucho más personal y, por tanto, más aterrador. La normalidad se había hecho añicos con la muerte de su padre, pero la verdadera pesadilla comenzó con la visita de don Anselmo. Él no era un desconocido, era una figura del barrio, dueño de un bar y un par de locales comerciales, un hombre que saludaba con una sonrisa afable y siempre tenía una palabra amable para los vecinos. Pero tras esa fachada de respetabilidad se escondía el verdadero acreedor de la familia. La deuda no estaba en ningún papel, no había contratos ni firmas, era una de esas deudas de palabra, un favor personal que su padre había pedido en un momento de desesperación y que ahora, con él bajo tierra, se convertía en una soga al cuello de su hija mayor. Elena se encontró atrapada en una telaraña sin escapatoria. No tenía recursos económicos, pues su sueldo de media jornada en la panadería y las horas extra limpiando oficinas apenas cubrían los gastos básicos. Tampoco tenía apoyo legal, sin pruebas, su palabra contra la de un hombre de negocios respetado no valía nada. La ausencia de salidas era total, un muro liso e infranqueable que la dejaba completamente sola frente a un depredador que sabía perfectamente el poder que ostentaba. La atmósfera en el piso de la calle Mayor se volvió irrespirable, cargada no solo por el luto, sino por un miedo tangible que se adhería a las paredes. Carmen, su madre, se había apagado. Pasaba los días en el sofá con la mirada perdida en un punto invisible de la pared, reviviendo recuerdos que la consumían. No era consciente de la magnitud de la amenaza financiera. Para ella, el mundo se había detenido el día que su marido murió. Esta desconexión, lejos de ser un alivio, se convirtió en otra carga para Elena. Tenía que protegerla no solo del dolor de la pérdida, sino también de la cruda realidad que las acechaba. La dinámica familiar se fracturó. Marcos, su hermano de 16 años, sentía una culpa impotente. Quería ayudar, pero sus intentos solo añadían más tensión. Una noche, durante una cena silenciosa de arroz blanco, sugirió dejar el instituto para buscar trabajo en la obra. La reacción de Elena fue un no rotundo, más seco y duro de lo que pretendía. Vio la herida en los ojos de su hermano y se sintió un monstruo, pero la idea de que él sacrificara su futuro era insoportable. Estaba exhausta, física y emocionalmente. Las mañanas olían a lejía y las tardes a pan recién hecho, una mezcla extraña que definía su doble vida. Por las noches, el insomnio era su única compañía, mientras su mente repasaba cifras imposibles y el rostro sonriente de don Anselmo. La primera visita de don Anselmo fue una obra maestra de la manipulación. No llegó exigiendo, sino ofreciendo el pésame. Se sentó en el viejo sillón de su padre, aceptó un café y habló con voz suave sobre los buenos tiempos, recordando anécdotas del hombre al que según él tanto apreciaba. Elena, ingenua y desesperada, sintió un atisbo de esperanza. Quizás él entendería, quizás podrían llegar a un acuerdo razonable. Pero entonces el tono cambió. La conversación viró sutilmente hacia los asuntos pendientes y la responsabilidad. Mencionó una cifra que le robó el aliento a Elena, una cantidad que sabía que tardaría una década en ganar.
No había papeles, insistió él, era un acuerdo entre hombres de honor. Y ahora el honor recaía sobre ella. Fue entonces cuando empezó el acoso psicológico. No eran amenazas directas, sino insinuaciones, sugerencias que helaban la sangre. «Una chica tan trabajadora como tú seguro que encuentra la manera», decía, con una mirada que recorría la habitación, evaluando su pobreza, su vulnerabilidad. «Hay muchas formas de saldar una cuenta, Elena, no todo tiene que ser con dinero». Cada palabra era una gota de veneno, diseñada para hacerla sentir pequeña, sucia y sobre todo sin opciones. Salió de su casa esa tarde dejando tras de sí un silencio denso y un pánico que se instaló en el pecho de Elena como una placa de hielo. El peso de la vergüenza fue casi tan aplastante como la propia deuda. La idea de que su padre, el hombre que le había enseñado a ser honrada, hubiera dejado un secreto tan oscuro la atormentaba. Se sentía traicionada y al mismo tiempo culpable por sentirlo. Esta dualidad emocional la consumía. La presión financiera, por su parte, era una constante matemática de la miseria. Empezó a llevar un control obsesivo de cada céntimo en una libreta gastada. Apuntaba los 0,80 euros del pan, los 4 euros del paquete de pollo, los 2 euros que le daba a su hermano para el autobús. Cada gasto era un pequeño fracaso. Vendió las pocas joyas de oro que su madre guardaba, un recuerdo de su boda, diciéndole que las había llevado a limpiar. El dinero apenas duró 2 semanas. Empezó a saltarse comidas, alegando que había comido en el trabajo, para que su madre y su hermano tuvieran suficiente. El hambre se convirtió en una compañera constante, un dolor sordo en el estómago que le recordaba su impotencia. Las microvictorias, como conseguir un turno extra de limpieza o encontrar una oferta en el supermercado, eran eclipsadas por los retrocesos. Una factura de la luz inesperada, una visita al médico de su madre. Cualquier imprevisto era un cataclismo que la devolvía al punto de partida, recordándole que su lucha era como intentar vaciar el océano con un dedal. La red de apoyo, que en un barrio como Nazaret debería haber sido su salvavidas, se convirtió en parte del problema. Al principio, los vecinos mostraban una solidaridad genuina, le llevaban platos de comida, le ofrecían palabras de consuelo. Pero la presencia cada vez más frecuente de don Anselmo empezó a cambiar las cosas. Él era un experto en sembrar la duda. Se paraba a charlar en la puerta de la finca, dejaba caer comentarios ambiguos sobre la pobre Elena y sus obligaciones. Los rumores empezaron a correr como la pólvora. Las miradas de compasión se transformaron en miradas de juicio. ¿Qué le debía esa chica a ese hombre? ¿En qué lío se había metido su padre? Pilar, la vecina del segundo, una mujer mayor de lengua afilada, la observaba desde su balcón con una mezcla de lástima y desconfianza. Elena sentía sus ojos clavados en la nuca cada vez que salía o entraba. Se sentía marcada, expuesta. La soledad se hizo más profunda. Ya no solo estaba sola contra su acreedor, estaba sola en su propia comunidad. El barrio, que había sido su hogar y su refugio, se estaba convirtiendo en una jaula de cristal donde cada uno de sus movimientos era observado y malinterpretado. Esta erosión del apoyo social fue uno de los golpes más duros, despojándola de la última defensa que le quedaba, el sentimiento de pertenencia. La vida de Elena se convirtió en un campo de minas psicológico, donde cada paso debía ser medido para no detonar una nueva crisis. Don Anselmo perfeccionó su método de acoso, transformándolo en una presencia fantasmal y constante. Ya no necesitaba visitarla, su sombra se proyectaba sobre cada aspecto de la rutina de Elena. A veces lo veía sentado en la terraza del bar de enfrente de la panadería, observándola despachar el pan con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Otras veces su coche estaba aparcado a la vuelta de la esquina de la oficina que limpiaba de madrugada, un recordatorio silencioso de que nunca estaba realmente sola. La presión ya no era solo por el dinero. Cada semana Elena reunía con un esfuerzo sobrehumano una pequeña cantidad, 50 o 60 euros, que arrancaba de la comida y de las facturas. Él los aceptaba con desdén, como quien recoge una limosna, y le recordaba que eso apenas cubría los intereses. Unos intereses que él mismo inventaba, que crecían de forma arbitraria y que hacían que la deuda original pareciera una cima inalcanzable. Esta crueldad calculada estaba diseñada para desmoralizarla, para hacerle entender que el control no residía en el dinero, sino en su poder para mantenerla en un estado perpetuo de miedo y sumisión. El objetivo no era cobrar la deuda, era quebrar su espíritu.
El colapso de su vida personal fue una demolición lenta y silenciosa. El sueño de terminar sus estudios de administración, que antes era una meta tangible, se convirtió en un recuerdo doloroso de una vida que ya no le pertenecía. Los libros acumulaban polvo en una estantería, un monumento a un futuro robado. Su mundo se había encogido hasta limitarse al trayecto a pie entre su casa, la panadería y las oficinas. Dejó de ver a sus pocas amigas, no tenía ni el tiempo, ni el dinero, ni la energía para mantener una conversación que no girara en torno a su agotamiento. La frustración se instaló en su cuerpo como una enfermedad crónica. Padecía migrañas constantes y un dolor sordo en la espalda que nunca desaparecía. Las ojeras se convirtieron en una parte permanente de su rostro, un mapa de sus noches en vela. La rutina dejó de ser una estructura para convertirse en una jaula. Se levantaba antes del amanecer, el olor a lejía le quemaba la nariz, y luego pasaba horas rodeadas del aroma reconfortante del pan, una ironía cruel cuando apenas comía. Por la noche caía en la cama sintiendo que solo había sobrevivido un día más para enfrentarse a otro exactamente igual. La injusticia de su situación era un veneno que la consumía desde dentro. Era joven, trabajadora y honrada, y sin embargo, vivía como una prisionera palando por un error que no era suyo. La frustración se manifestaba en los detalles más pequeños y humillantes de la vida cotidiana. La rutina de Elena se convirtió en un ejercicio de privación constante. Aprendió a reconocer la diferencia entre el hambre real y el simple antojo, y a ignorar ambos. Dejó de comprar el suavizante para la ropa, un pequeño lujo que ahora le parecía obsceno. Empezó a caminar al trabajo para ahorrarse el billete del autobús, añadiendo una hora más de cansancio a sus ya extenuantes jornadas. La sensación de fracaso la golpeaba en momentos inesperados. Una vez, al ver a su hermano Marcos mirando con anhelo unas zapatillas deportivas en un escaparate, sintió una punzada de vergüenza tan intensa que tuvo que apartar la mirada. No poder darle a su hermano algo tan básico la hacía sentir una inútil. La injusticia se hacía palpable cuando entregaba el dinero a don Anselmo. Él lo contaba delante de ella, billete por billete, con una lentitud exasperante, a menudo comentando lo desgastados que estaban. Era un acto de humillación deliberado, un recordatorio de que el dinero que a ella le costaba la salud, para él no era más que calderilla. La vida se había convertido en una serie de límites infranqueables, el límite de su presupuesto, el límite de su energía física y, cada vez más a menudo, el límite de su esperanza. La dinámica dentro del pequeño piso se deterioró hasta convertirse en un silencio tenso, roto solo por el sonido del televisor. Carmen, su madre, seguía atrapada en su propio mundo de dolor, pero incluso en su neblina de pena, empezó a notar que algo iba terriblemente mal. «¿Por qué estás tan delgada, hija? ¿No comes nada?», le preguntaba con una preocupación que a Elena le partía el alma. Cada pregunta era una tortura, obligándola a tejer una red de mentiras cada vez más compleja. «Estoy bien, mamá, es solo el trabajo». Mentía para protegerla, pero cada mentira la aislaba un poco más, construyendo un muro invisible entre ella y la única persona que podría ofrecerle consuelo incondicional. La frustración de no poder compartir su carga era inmensa. Anhelaba poder derrumbarse en los brazos de su madre y contarle todo, pero sabía que la verdad la destruiría. Esta responsabilidad autoimpuesta era quizás la más pesada de todas. No solo luchaba contra un enemigo externo, sino también contra el impulso de buscar ayuda en su propio hogar. Vivía una doble vida, la de la hija fuerte y capaz de cara a su familia, y la de la joven aterrorizada y acorralada que era en realidad. El dolor de la situación también estaba carcomiendo a su hermano Marcos. A sus 16 años se sentía atrapado entre la impotencia de un niño y el deseo de un hombre de proteger a su familia. Observaba en silencio la delgadez de su hermana, las discusiones susurradas por teléfono y la presencia amenazante de don Anselmo. Su frustración, a diferencia de la de Elena, no era silenciosa. Explotaba en arrebatos de ira, a menudo dirigidos a la persona equivocada. Una noche, después de que Elena le negara dinero para salir con sus amigos, la acusó de ser una tacaña, de controlarlo todo. «Tú no eres mi padre», le gritó, y las palabras quedaron flotando en el aire cargadas de una crueldad que ninguno de los dos supo cómo deshacer. Elena no respondió, simplemente se dio la vuelta y se encerró en su habitación, no por el insulto, sino por la terrible verdad que contenía. Estaba intentando ocupar un lugar que no le correspondía,
y en el proceso estaba perdiendo a su hermano. La injusticia de la situación los estaba enfrentando, envenenando el amor que se tenían. Don Anselmo no solo les estaba robando el dinero, les estaba robando la familia, fragmentando sus vínculos uno por uno, dejándolos solos y enfrentados en medio de la tormenta. La rutina de Elena se vio aún más asfixiada por el juicio del barrio. Don Anselmo había tejido su red con maestría y ahora ella era la mosca atrapada en el centro, expuesta a todas las miradas. Las conversaciones se detenían cuando entraba en la tienda de ultramarinos. Las vecinas con las que antes compartían un saludo cordial, ahora bajaban la vista o cruzaban la acera. Pilar, la mujer del segundo, la observaba desde su balcón con una expresión indescifrable, una mezcla de curiosidad y reproche. Elena se sentía como una delincuente. La humillación era constante, un goteo incesante que erosionaba su autoestima. Un día, en la panadería, una clienta habitual le dijo en voz alta: «Hay que tener cuidado con las deudas, que luego traen muchos problemas», mirándola fijamente. Elena sintió que la cara le ardía, pero mantuvo la compostura, le despachó el pan y le dio las gracias con una voz que apenas reconoció como suya. Esa noche, por primera vez, lloró de rabia. No lloraba por el dinero ni por el cansancio, sino por la injusticia de ser juzgada por aquellos que no sabían nada de su lucha. El barrio, que debería haber sido su refugio, se había convertido en un tribunal popular que ya la había declarado culpable sin ni siquiera escuchar su historia. El punto más bajo llegó una noche de martes, un día sin nada de especial que lo hizo aún más desolador. Llevaba casi 2 años en esa espiral descendente. Tras una jornada de 14 horas, llegó a casa y encontró una noca en la mesa de la cocina. Era de su hermano Marcos. «Me voy a buscar trabajo a la costa. No puedo seguir viendo esto». El pánico inicial dio paso a una sensación de vacío absoluto. Se sentó en la silla de la cocina, la misma en la que su padre solía leer el periódico, y se sintió completamente derrotada. Miró a su alrededor, las baldosas gastadas, el grifo que goteaba, la nevera casi vacía. Todo le parecía un testimonio de su fracaso. Por un instante fugaz, una idea aterradora cruzó su mente. Pensó en las insinuaciones de don Anselmo, en sus otras formas de pagar. La idea ya no le provocaba la misma repulsión visceral de antes. Ahora solo sentía un agotamiento infinito, una rendición. Se dio cuenta de que ya no luchaba, solo resistía, y estaba a punto de dejar de hacerlo. La injusticia había logrado su objetivo, la había vaciado por dentro, dejándola sin fuerzas, sin esperanza, y ahora sin su hermano. En el silencio de la cocina, Elena tocó fondo. No había más abajo donde caer. Aquella noche, el silencio en el piso no era de luto, sino de abandono. La nota de Marcos, arrugada en su puño, era la prueba física de su fracaso total. Cada palabra era una acusación. «No puedo seguir viendo esto». No la culpaba directamente, pero Elena sentía el peso de esa frase como una losa. Se había esforzado tanto por mantenerlos a flote que no se había dado cuenta de que los estaba ahogando en su propia lucha silenciosa. Se sentó en la oscuridad del salón, inmóvil durante horas, repasando cada decisión, cada sacrificio, cada mentira piadosa. Ya no sentía tristeza ni rabia, solo un vacío helado, la calma aterradora que precede al colapso final. Por primera vez en casi 3 años, dejó de pensar en cómo conseguir el dinero para la semana siguiente, dejó de pensar en absoluto. La idea de rendirse, de aceptar cualquiera de las soluciones de don Anselmo, ya no parecía una derrota, sino un alivio, un final para el dolor. Era una capitulación silenciosa, una aceptación de que el mundo era exactamente como él lo había descrito, un lugar donde los débiles eran devorados. El agotamiento era tan profundo que ni siquiera podía llorar. Simplemente esperaba, sin saber muy bien qué, a que amaneciera un día más, un día que ya no tenía ninguna intención de combatir. La guerrera que había resistido tanto tiempo había muerto esa noche en el sofá, dejando solo una cáscara vacía. Y fue en ese preciso momento de máxima vulnerabilidad cuando don Anselmo decidió asestar el golpe de gracia. No fue una coincidencia. Él poseía un instinto depredador para detectar la debilidad, para saber cuándo su presa estaba demasiado cansada para seguir corriendo. Al día siguiente, a las 6 de la tarde, cuando las escaleras del edificio bullían con el regreso de los vecinos del trabajo, no llamó a la puerta, la aporreó. Los golpes resonaron en todo el rellano, un anuncio público de que el espectáculo estaba a punto de comenzar.
Elena abrió, movida por un automatismo desprovisto de emoción. Él no entró, se quedó en el umbral, con una postura deliberadamente imponente, forzándola a ella a permanecer en el pasillo, a la vista de todos. Su sonrisa era la de un cazador que acorrala a su pieza. No venía por dinero, venía por su dignidad. Elena, querida, empezó, con un tono de voz lo suficientemente alto para que Pilar, en el segundo, y la familia del piso de enfrente lo oyeran con claridad. He sido muy paciente, pero la paciencia tiene un límite. Un hombre de honor cumple su palabra, y parece que en esta familia el honor se ha perdido. Cada palabra era una bala, disparada no para matar, sino para herir y humillar públicamente. Sabía que el honor, en un barrio obrero, era a menudo lo único que le quedaba a la gente, y estaba decidido a arrebatárselo. El rellano se convirtió en un teatro. Las puertas se entreabrieron, los visillos se movieron. Don Anselmo, consciente de su audiencia, elevó el tono de su discurso. Habló de la ingratitud, de cómo había ayudado a su padre en un momento de necesidad y ahora su hija se negaba a hacer lo correcto. Insinuó, con una malicia calculada, que quizá Elena estaba gastando el dinero en otras cosas, que no era la chica trabajadora que todos pensaban. La humillación era total y absoluta. Elena sentía el calor ascendiendo por su cuello, las miradas de sus vecinos como agujas clavándose en su piel. Vio a su madre asomarse por detrás, con el rostro pálido y los ojos llenos de una confusión dolorosa. Fue la visión de su madre, expuesta y avergonzada por su culpa, lo que provocó el cortocircuito. Don Anselmo dio un paso más, bajando la voz a un susurro amenazante que solo ella pudo oír. Se te acabó el tiempo. O pagas como te dije, o la próxima vez vendré con gente que no será tan amable, y tu madre y tú os veréis en la calle. Se dio la vuelta, satisfecho con su obra, y bajó las escaleras con la parsimonia de un rey que abandona la corte. Dejó tras de sí un silencio denso, cargado de vergüenza y miedo, un silencio que contra todo pronóstico estaba a punto de romperse. Pero lo que se rompió no fue Elena. Mientras observaba la espalda de don Anselmo desaparecer por las escaleras, algo cambió dentro de ella. La vergüenza, que debería haberla ahogado, empezó a hervir, a transformarse. Se solidificó en una rabia fría, lúcida y cortante como el cristal. El miedo, que había sido su compañero constante durante 3 años, se evaporó de golpe, reemplazado por una claridad mental asombrosa. Se dio cuenta de que él no quería el dinero. Quería su sumisión, quería su alma. Y en ese instante decidió que no se la daría. Cerró la puerta con una suavidad que asustó a su propia madre. No lloró, no gritó. Se dirigió a la cocina, se sirvió un vaso de agua y se lo bebió de un trago. Sus manos no temblaban. Sus ojos, antes nublados por el cansancio y la desesperación, ahora brillaban con una intensidad nueva y peligrosa. Por primera vez, la pregunta en su cabeza no era ¿cómo voy a sobrevivir a esto? La pregunta, ahora, era mucho más simple y mucho más terrible. ¿Cómo voy a hundirle? La víctima había muerto en aquel rellano, bajo las miradas de sus vecinos. Y en su lugar, sin que nadie lo supiera aún, acababa de nacer una estratega. La lucha por la supervivencia había terminado. Acababa de empezar la guerra. Esa noche, Elena no durmió. Se sentó en la mesa de la cocina, la misma donde su padre leía el periódico, y sacó la vieja libreta de contabilidad. Pero no la abrió por la página donde apuntaba los céntimos que ahorraba en pan. Pasó a una hoja en blanco. En la parte superior, con una caligrafía firme y decidida, escribió un nombre: Don Anselmo. Y debajo empezó a construir un mapa. No era un mapa de deudas, sino un mapa de su vida. Anotó todo lo que sabía sobre él, por insignificante que pareciera. El nombre de su bar, El Ancla. Los otros locales que poseía, una pequeña inmobiliaria y un almacén en las afueras. Los horarios en los que se le veía en el barrio. Los hombres con los que se reunían en la terraza de su bar, siempre en la misma mesa al fondo. Los coches que conducía. Anotó cada amenaza velada, cada insinuación, cada visita, tratando de recordar las fechas y las palabras exactas. La libreta, que hasta entonces había sido el diario de su miseria, se convirtió en un dossier de inteligencia. Cada detalle era una pieza de un puzzle que aún no entendía, pero que estaba decidida a resolver.
Por primera vez en años no se sentía a la deriva. Tenía un objetivo, un plan. El plan era simple: conocer a su enemigo mejor de lo que él se conocía a sí mismo. La energía que la impulsaba ya no provenía del miedo, sino de un propósito inquebrantable. El agotamiento físico seguía ahí, un dolor sordo en sus músculos, pero ahora estaba subordinado a una voluntad de hierro. Su rutina cambió sutilmente. Seguía levantándose al amanecer para limpiar oficinas y seguía despachando pan por las tardes, pero ahora lo hacía con los ojos y los oídos bien abiertos. Se convirtió en una observadora silenciosa. Escuchaba las conversaciones en la panadería, los rumores del barrio, las quejas de otros comerciantes. Empezó a ver las conexiones que antes le habían pasado desapercibidas. La pequeña tienda de ropa que cerró de repente, el dueño del taller mecánico que siempre parecía nervioso cuando don Anselmo pasaba por delante. El barrio, que había sido su jaula y su tribunal, se transformó en su campo de estudio. Cada vecino era una fuente potencial de información, cada fachada ocultaba una historia que podía serle útil. Ya no caminaba con la cabeza gacha, evitando las miradas. Ahora miraba a la gente a los ojos, no con desafío, sino con una curiosidad analítica. Estaba buscando grietas en la armadura de don Anselmo, y sabía, con una certeza que la sorprendía a sí misma, que todo el mundo tiene grietas. Solo había que saber dónde buscar. El primer indicio de que no estaba completamente sola llegó de la fuente más inesperada. 3 días después de la humillación pública, mientras barría la acera frente a la panadería al final de su turno, Pilar, la vecina del segundo, se detuvo a su lado. Elena se preparó para recibir otro comentario mordaz o una mirada de lástima, pero la mujer mayor no dijo nada durante un largo minuto. Simplemente se quedó allí, mirando el bar de don Anselmo al otro lado de la calle con una expresión de profundo desprecio. Finalmente, sacó un paquete de cigarrillos, le ofreció uno a Elena y cuando ésta lo rechazó con un gesto, encendió el suyo. «Mi marido», dijo Pilar con voz ronca, sin mirarla, «también le pidió un favor a ese cerdo una vez, para arreglar el tejado. Casi nos cuesta la casa». Exhaló una larga bocanada de humo. «Ten cuidado, niña, ese hombre no tiene alma». Y sin más, siguió su camino. No fue una oferta de ayuda, ni una palabra de consuelo. Fue algo mucho más valioso. Fue una confirmación, una prueba de que ella no era la única, de que el patrón de abuso que estaba empezando a dibujar en su libreta era real. Aquel gesto, aquella confesión de apenas 10 segundos, fue la primera piedra con la que Elena empezaría a construir su defensa. Y quizás también su venganza. Las palabras de Pilar, escuetas pero cargadas de un resentimiento antiguo, fueron la chispa que encendió la siguiente fase del plan de Elena. La confirmación de que no era un caso aislado, de que existía un patrón, la empujó a buscar activamente a otras víctimas. Dejó de ser una observadora pasiva para convertirse en una investigadora metódica. Su primer objetivo fue la dueña de la pequeña tienda de ropa que había cerrado hacía 2 meses, una mujer llamada Amparo a la que recordaba siempre con una sonrisa forzada. La abordó con delicadeza un día en el mercado, lejos de oídos curiosos, preguntándole por su nuevo trabajo. Al principio, Amparo fue cordial, pero en cuanto Elena mencionó sutilmente las dificultades de los pequeños negocios del barrio y los alquileres imposibles, el rostro de la mujer se transformó. El miedo, un miedo visceral y paralizante, reemplazó cualquier atisbo de camaradería. «No sé de qué me hablas. Tuve que cerrar. Eso es todo. Por favor, déjame en paz», susurró, casi suplicando, antes de alejarse a toda prisa, dejando a Elena sola entre los puestos de fruta. Aquel fracaso fue una lección brutal pero necesaria. Comprendió que el terror que don Anselmo inspiraba era un muro mucho más alto de lo que había imaginado. La gente no hablaría por una simple petición de ayuda. Estaban demasiado rotos, demasiado asustados de las represalias. Un acercamiento directo no solo era inútil, sino también peligroso para ella y para ellos. Necesitaba otra estrategia, una que no dependiera de la valentía de los demás, sino de su propia astucia.
El revés con Amparo la obligó a repensar su método por completo. Se dio cuenta de que no podía pedir información. Tenía que dejar que la información llegara a ella. Y el lugar perfecto para eso era la panadería. Su puesto de trabajo, que hasta entonces había sido una fuente de ingresos y agotamiento, se convirtió en su centro de operaciones, en su particular puesto de escucha. Cambió su comportamiento de forma sutil pero deliberada. Dejó de ser la chica callada y eficiente que despachaba barras de pan con la mirada baja. Empezó a interesarse genuinamente por sus clientes. Aprendió a leer el lenguaje no verbal de la precariedad. El cliente que contaba las monedas con ansiedad, la madre que pedía los recortes del pan del día anterior, el anciano que compraba solo lo más barato. A ellos les ofrecía una palabra amable, una sonrisa que no pedía nada a cambio, o incluso un bollo que se iba a poner duro de regalo para su hijo. No mencionaba a don Anselmo, ni las deudas, ni los problemas. Simplemente creaba un pequeño oasis de humanidad en medio de la dureza cotidiana del barrio. Era un trabajo lento, de una paciencia infinita, sembrando semillas de confianza sin saber si alguna vez germinarían. Cada día volvía a casa con los pies doloridos y la cabeza llena de pequeñas historias, de fragmentos de vidas rotas, y lo anotaba todo en su libreta, buscando conexiones, esperando que el mosaico de la miseria del barrio le revelara por fin el rostro completo de su enemigo. El primer fruto de su nueva estrategia llegó semanas después, de la mano de un hombre de mediana edad llamado Javier, propietario de un pequeño puesto de frutas y verduras que luchaba por competir con el supermercado cercano. Era un cliente habitual, siempre con prisa y con un aire de preocupación permanente. Un martes por la tarde, mientras le pagaba el pan, dejó caer un comentario al aire, más para sí mismo que para ella. Otro mes que el alquiler me come vivo. Este hombre no tiene fondo. Elena sintió una sacudida eléctrica, pero mantuvo la calma. En lugar de preguntar quién era este hombre, lo que habría activado todas las alarmas de Javier, simplemente asintió con empatía. «Está todo imposible, Javier. Parece que trabajamos solo para pagar facturas», respondió ella, creando un vínculo instantáneo de lucha compartida. Esa simple frase abrió una compuerta. Javier, necesitado de desahogo, empezó a hablar. Se quejó de subidas injustificadas, de reparaciones que nunca se hacían, de la presión constante. No mencionó directamente a don Anselmo, sino que se refirió a él como el dueño, pero los detalles coincidían con la información que Elena ya tenía sobre los locales comerciales que controlaba. Fue una conversación de apenas 5 minutos, pero para Elena fue una victoria monumental. Había demostrado que su método funcionaba. La empatía era la llave que podía abrir las cerraduras que el miedo había sellado. Esa noche, en su libreta, junto al nombre de Javier, escribió cada detalle de la conversación, sintiendo por primera vez que la balanza, muy lentamente, empezaba a inclinarse a su favor. Sin embargo, esta nueva obsesión por su misión secreta empezó a tener un coste en el único refugio que le quedaba. Carmen, su madre, aunque todavía sumida en su propio duelo, comenzó a notar el cambio en su hija. Elena ya no solo estaba cansada, estaba alerta, tensa, como un soldado en territorio enemigo. Pasaba las noches en vela, escribiendo en aquella libreta que guardaba con un celo casi paranoico. La preocupación maternal de Carmen, afilada por el dolor y el miedo a una nueva pérdida, la llevó a cometer una pequeña traición. Una tarde, mientras Elena dormía una siesta agotada, buscó la libreta y la leyó. Lo que encontró la aterrorizó. Nombres, fechas, cifras, esquemas de las propiedades de don Anselmo. No entendía el plan, pero reconocía el peligro. La confrontación fue inevitable y dolorosa. «¿Qué estás haciendo, Elena? ¿Quieres que ese hombre nos haga algo peor?», le suplicó, con telas en los ojos sosteniendo la libreta como si fuera una bomba. «Tu padre cometió un error, pero tú estás buscando la ruina». Elena se vio obligada a mentir de nuevo, a minimizarlo todo, a decirle que solo estaba tratando de entender sus finanzas para poder pagar. Pero su madre no la creyó del todo. A partir de ese día, una nueva tensión se instaló entre ellas, una barrera de secretos y miedos no expresados.
Elena se dio cuenta de que su guerra tenía el potencial de destruir también a los que intentaba proteger. La soledad de su lucha se hizo, si cabe, aún más profunda. Justo cuando sentía que el peso de su secreto y la desconfianza de su madre iban a aplastarla, se produjo un giro inesperado. Su hermano Marcos regresó a casa. Volvió una noche sin avisar, más delgado, con la mirada derrotada y el orgullo hecho añicos. No había encontrado trabajo, solo empleos precarios que apenas le daban para malvivir. Había vuelto con el rabo entre las piernas, sintiéndose un fracasado y una carga aún mayor para su hermana. Elena lo vio entrar en la cocina, evitando su mirada, y en lugar de sentir rabia o decepción, sintió una claridad abrumadora. Sabía que no podía seguir sola, necesitaba un aliado, alguien en quien pudiera confiar ciegamente. Esa noche rompió su propio juramento de silencio. Sentó a Marcos en la mesa de la cocina, cerró la puerta de la habitación de su madre y le contó la verdad, toda la verdad. Le enseñó la libreta, no como una confesión de miedo, sino como un plan de batalla. Le explicó cada paso, cada fracaso, cada pequeña victoria. Le habló de la humillación, pero también de la rabia que la había transformado. Mientras hablaba, vio cómo la vergüenza en los ojos de su hermano era reemplazada por la incredulidad, y luego por una furia protectora. Por primera vez, Marcos no veía a su hermana mayor como una figura de autoridad o una víctima a la que compadecer, sino como una estratega. «Estoy contigo», fue lo único que dijo al final. Y en esas dos palabras, Elena supo que ya no estaba sola. La fractura en su familia comenzaba a sanar, forjando una alianza inquebrantable. La incorporación de Marcos a su causa fue como añadir un nuevo par de ojos y oídos que podían moverse por lugares a los que ella no tenía acceso. Su frustración adolescente se canalizó en una misión con propósito. Se convirtió en el agente de campo de Elena. Mientras ella seguía en su puesto de observación en la panadería, Marcos se movía por el barrio, hablando con la gente de su edad, escuchando en los parques, en el bar donde se reunían los jóvenes, en el pequeño gimnasio local. Su juventud le permitía hacer preguntas que en boca de Elena habrían sonado sospechosas. Fue él quien descubrió la historia del joven mecánico al que don Anselmo obligaba a hacerle revisiones gratuitas a sus coches a cambio de perdonarle un mes de alquiler del taller. Fue él quien escuchó el rumor de que el almacén abandonado en las afueras, propiedad de Anselmo, no estaba tan abandonado, y que por las noches se veían luces y coches extraños. Cada noche, los dos hermanos se reunían en la cocina, con la puerta cerrada, y ponían en común la información del día. Elena, con su mente analítica, conectaba los puntos. Las historias que Marcos traía de la calle se unían a los datos que ella recopilaba, y el perfil de don Anselmo en la libreta crecía en detalle y oscuridad. Ya no era solo un usurero, era el centro de una red de extorsión y pequeños negocios turbios que se extendía por todo el barrio. La cascada de información había comenzado, y cada nueva gota de conocimiento les daba más fuerza y más razones para seguir adelante. La investigación avanzaba, pero Elena sabía que las historias y los rumores no eran suficientes. Necesitaba algo más tangible, algo que pudiera usar como arma. La respuesta llegó, una vez más, de la forma más mundana y inesperada. Una de las oficinas que limpiaba de madrugada pertenecía a un pequeño despacho de abogados que acababa de mudarse a un edificio más grande. Durante la limpieza final, encontró varias cajas de cartón junto a los contenedores de reciclaje, llenas de documentos antiguos y material de oficina que no se habían molestado en llevarse. Movida por un impulso, por esa nueva curiosidad que la definía, se llevó una de las cajas a casa en lugar de tirarla. Esa noche, sentada en el suelo de su habitación, la abrió. La mayoría eran archivos de casos cerrados y facturas viejas, pero en el fondo encontró algo que le aceleró el pulso. Eran folletos y guías de una asociación sin ánimo de lucro llamada Colectivo de Ayuda Legal al Ciudadano. Explicaban en un lenguaje claro y sencillo los pasos para presentar una denuncia por usura, cómo documentar las coacciones y qué pruebas eran necesarias. Había incluso plantillas de cartas y formularios. Por primera vez, Elena vio un camino claro y legal para actuar. Ya no se trataba solo de una venganza personal o de una resistencia silenciosa. Ahora tenía en sus manos el manual de instrucciones para desmantelar el imperio de don Anselmo. La suerte, o quizás la justicia poética, le había entregado la herramienta que necesitaba para convertir su dossier de dolor en un caso judicial.
El descubrimiento de aquellos folletos fue el catalizador que transformó un plan de resistencia en una ofensiva legal perfectamente estructurada. Elena pasó las siguientes semanas sumergida en un mundo de terminología jurídica que descifraba con la misma meticulosidad que antes contaba los céntimos. La mesa de su cocina se convirtió en un bufet de abogados improvisado. Con la ayuda de Marcos, que se encargaba de hacer fotocopias en la biblioteca del barrio para no levantar sospechas, empezó a preparar un dossier para cada una de las víctimas que había identificado. No se limitó a recopilar sus historias, las tradujo al lenguaje de la ley. Tradujo la angustia de Javier, el frutero, en un documento que detallaba un incremento abusivo y unilateral de la renta de alquiler. Convirtió el miedo de Amparo, la dueña de la tienda de ropa, en una declaración jurada sobre coacciones y amenazas veladas para forzar el cese de actividad. Para cada caso, preparó un archivo individualizado, con fechas, posibles testigos y una explicación clara de los artículos del Código Penal que podrían aplicarse. Su trabajo era incansable, una labor de hormiga llevada a cabo en las horas robadas al sueño. Sabía que no podía enfrentarse a don Anselmo con la fuerza, así que lo haría con el arma que él nunca esperaría que ella dominara: la burocracia, el orden, la irrefutable lógica de los hechos documentados. Estaba construyendo una jaula de papel y tinta, y cada formulario rellenado, cada fotocopia, era un nuevo barrote. El verdadero desafío, sin embargo, no era legal, sino humano. Convencer a las víctimas de que firmaran aquellos papeles era pedirles que se enfrentaran a su mayor temor. La primera a la que acudió fue Pilar. La abordó en el rellano, con el dossier de su difunto marido en la mano. La mujer mayor lo leyó en silencio, sus labios apretados en una fina línea de rabia contenida. Al terminar, miró a Elena a los ojos, y con una voz que temblaba de una furia antigua dijo: «Por mi marido, y por todas las que vendrán después, dime dónde hay que firmar». El sí de Pilar fue la primera ficha de dominó. Con ella a su lado, una figura respetada y temida a partes iguales en el barrio, se acercaron a Javier. Lo encontraron al final del día, recogiendo su puesto con la mirada perdida. Al principio, el miedo lo paralizó, negó con la cabeza, tartamudeando excusas. Pero Pilar fue implacable. Le recordó a su padre, a los sacrificios que había hecho para montar ese puesto, y le preguntó si iba a dejar que un usurero de 3 al cuarto se lo arrebatara todo. Elena, por su parte, no presionó, simplemente le mostró los papeles, la solidez de su investigación. Le ofreció un plan, no una súplica. Tras una larga y tensa deliberación, Javier firmó, con la mano temblorosa pero la mirada firme. Poco a poco, la red de silencio comenzó a romperse. Cada firma era un acto de valentía, un pequeño grito de rebelión que, sumado a los demás, empezaba a sonar como un trueno. El golpe de gracia lo proporcionó el propio don Anselmo, cegado por su arrogancia. Confiado en que la humillación pública había quebrado definitivamente a Elena, le hizo llegar a través de un tercero un aviso de desalojo extraoficial, dándole un plazo de 1 semana para abandonar el piso. Era un movimiento de pura intimidación, sin validez legal, pero le dio a Elena exactamente lo que necesitaba: una fecha y una hora para su contraataque. La mañana del jueves señalado, el barrio no despertó con la habitual normalidad. Había una tensión palpable en el aire, una quietud expectante. Elena había pasado la noche anterior dando las últimas instrucciones. Marcos tenía una misión crucial: coordinar a un grupo de vecinos jóvenes situados estratégicamente en ventanas y balcones con sus teléfonos móviles listos para grabar. Pilar, junto a Javier y otros 2 comerciantes, esperarían en el rellano del 2º piso. El abogado del colectivo de ayuda legal, un hombre joven y sereno llamado David, había llegado temprano y esperaba dentro del piso de Elena, repasando la documentación por última vez. Elena se aseguró de que su madre estuviera tranquila en su habitación, ajena a la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. No había pancartas ni gritos. La revolución que había orquestado era silenciosa, metódica y letal. Era una emboscada perfectamente diseñada en el corazón de su propio territorio. A las 11 en punto, el coche de don Anselmo aparcó frente al edificio. Descendió con la parsimonia de un propietario que viene a inspeccionar sus dominios, acompañado por 2 hombres corpulentos cuya única función era la de proyectar una amenaza silenciosa. Caminó hacia el portal con una sonrisa de suficiencia, imaginando la escena que encontraría:
una madre y una hija llorando, suplicando una prórroga que él disfrutaría negándoles. Subió las escaleras sin prisa, saboreando su victoria. Al llegar al rellano del tercero, se encontró la puerta del piso de Elena entreabierta. Sonrió. La debilidad, pensó. Golpeó con los nudillos, un gesto teatral para anunciar su llegada. Pero la puerta no la abrió una joven derrotada. La abrió David, el abogado, vestido con un traje sencillo pero con una autoridad que descolocó por completo a Anselmo. «Buenos días», dijo el abogado con una calma exasperante. «Don Anselmo, ¿verdad? Le estábamos esperando». La confusión en el rostro del usurero fue instantánea. Miró por encima del hombro del abogado, buscando a Elena, pero solo vio el pasillo vacío. «¿Y usted quién es?», espetó, recuperando parte de su arrogancia. «Soy David Roca, abogado del colectivo de ayuda legal al ciudadano», respondió, tendiéndole una carpeta abultada, «y represento no solo a la señorita Elena García, sino a varios de sus inquilinos y deudores. Tenemos mucho de qué hablar». En ese preciso instante, como si obedecieran una señal invisible, el plan de Elena se desplegó en toda su magnitud. Las puertas de los pisos vecinos se abrieron al unísono. Pilar, Javier y los otros afectados salieron a los rellanos, en silencio, con los brazos cruzados. Desde las ventanas del patio interior y los balcones que daban a la calle, una docena de teléfonos móviles emergieron, sus pequeñas lentes rojas de grabación apuntando directamente a él. El rellano, su escenario de humillación, se había convertido en su tribunal. El abogado abrió la carpeta. «Tenemos aquí», comenzó a leer con voz clara y firme, «una denuncia conjunta por presuntos delitos de usura, coacciones y amenazas, firmada por 12 de sus vecinos». Y empezó a leer los nombres: Pilar Fernández, Javier Soto, Amparo Ruiz. Cada nombre era un martillazo contra la fachada de respetabilidad que don Anselmo había tardado años en construir. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad, y de ahí a una ira lívida. Intentó interrumpir, gritar, pero su voz se ahogó en el silencio acusador del rellano. Estaba rodeado, no por una turba enfurecida, sino por algo mucho peor: sus víctimas, organizadas, documentadas y sin una pizca de miedo en la mirada. Su poder, basado en el aislamiento y el terror individual, se desmoronó en segundos al chocar contra la fuerza de una comunidad unida. Fue entonces cuando Elena apareció. Salió de su piso y se colocó al lado de su madre, que ahora observaba la escena con los ojos muy abiertos, comprendiendo por fin la verdadera naturaleza de la lucha de su hija. Elena no llevaba un arma, ni un documento, ni pronunció una sola palabra. Simplemente se quedó allí, quieta, y lo miró. No había odio en sus ojos, ni siquiera rabia. Había algo mucho más devastador: un reconocimiento frío y absoluto. Su mirada era un espejo que le devolvía a don Anselmo la imagen del monstruo que era. En el silencio de sus ojos, él pudo leer cada una de sus amenazas, cada noche de insomnio que había provocado, cada gramo de dignidad que había intentado robarle. Vio a la chica asustada que había acorralado, y superpuesta sobre ella a la mujer implacable en la que la había convertido. Intentó sostenerle la mirada, trató de articular una última amenaza, pero las palabras no salieron. Bajo la presión de las cámaras silenciosas y de aquella mirada inquebrantable, su arrogancia se hizo añicos. Por primera vez en su vida, don Anselmo, el hombre que controlaba el barrio a través del miedo, sintió miedo él mismo. No era un miedo físico, sino el terror existencial de ser visto, de ser expuesto, de haber perdido el control para siempre. La batalla no la había ganado el abogado con sus papeles, la había ganado Elena con su silencio. La retirada fue patética. Don Anselmo, balbuceando algo ininteligible sobre sus propios abogados, se dio media vuelta y junto a sus dos matones, que ahora parecían tan desconcertados como él, bajó las escaleras casi a trompicones. No hubo insultos ni portazos, solo el sonido apresurado de sus pasos alejándose. Cuando desaparecieron, un silencio profundo se instaló en el edificio durante varios segundos. Nadie aplaudió, nadie gritó victoria. El momento era demasiado solemne para eso. Luego, lentamente, Pilar se acercó a Elena y le puso una mano en el hombro. Javier asintió desde el otro lado del rellano, una mezcla de gratitud y asombro en su rostro.
Los teléfonos bajaron, la tensión se disipó, reemplazada por una ola de alivio colectivo que era casi palpable. David, el abogado, se acercó a Elena. «Esto es solo el principio del proceso legal», le advirtió con calma, «pero la parte más difícil ya está hecha». Elena asintió, incapaz de hablar. Se giró a su madre y la abrazó. Carmen lloraba, pero por primera vez en 3 años no eran lágrimas de pena ni de miedo, eran lágrimas de orgullo. Aquella mañana, en el rellano de un viejo edificio de Nazaret, no solo se había ganado una batalla contra un usurero, se había recuperado la dignidad de todo un barrio. Y todos sabían, sin necesidad de decirlo, a quién se lo debían. El proceso legal que siguió fue lento y farragoso, como suelen ser las batallas contra el poder arraigado. Don Anselmo, con sus abogados y su red de influencias, intentó enmarañar el caso, presentándose como la víctima de una conspiración vecinal. Pero la solidez del dossier de Elena era innegable. Las grabaciones, las declaraciones juradas, los testimonios cruzados de 12 familias contando la misma historia de extorsión y abuso formaban una montaña de pruebas imposible de ignorar. La investigación policial y la cobertura de un periódico local, alertado por el colectivo de abogados, terminaron de sellar su destino. Aunque evitó la cárcel gracias a un acuerdo y a su edad, su imperio se desmoronó. Se vio obligado a renegociar todos los alquileres a precios de mercado, a anular las deudas usureras y a pagar una cuantiosa multa. Pero el verdadero castigo no fue económico, sino social. El hombre que había construido su poder sobre el miedo y el respeto forzado se convirtió en un paria en su propio barrio. La gente ya no bajaba la mirada a su paso, se la sostenían con una mezcla de desprecio y lástima. El bar El Ancla, antes su centro de operaciones, se vació. Sus antiguos secuaces se distanciaron. Su nombre, antes susurrado con temor, ahora se pronunciaba en voz alta como sinónimo de vergüenza. La deuda de Elena y su familia quedó oficialmente anulada por orden judicial, un papel firmado que certificaba el final de una pesadilla de 3 años. La justicia, por una vez, no había sido ciega. La vida de Elena, sin embargo, no volvió a ser la que era antes. Aquella joven dócil y asustadiza había desaparecido para siempre, forjada en el fuego de una adversidad que habría consumido a cualquiera. En su lugar, había una mujer de 27 años con una serenidad y una fortaleza que imponían un respeto silencioso. Ya no caminaba por el barrio con la cabeza gacha, sino con la frente alta, saludando a los vecinos con una sonrisa tranquila que contenía el peso de todo lo vivido. La panadería, su antiguo refugio y lugar de escucha, se convirtió en un símbolo de su victoria. La gente ya no solo iba a comprar el pan, muchos se acercaban para pedirle un consejo discreto, para consultarle un problema con una factura o simplemente para agradecerle con la mirada. Ella escuchaba con la misma paciencia de antes, pero ahora sus palabras tenían un peso diferente. Unos meses después del juicio, tomó una decisión que simbolizó su renacimiento. Se matriculó de nuevo en la facultad para terminar sus estudios de administración. Pero su motivación había cambiado. Ya no soñaba con un trabajo tranquilo en una oficina anónima. Ahora quería entender el sistema desde dentro, aprender las reglas del juego para poder ayudar a otros a defenderse, para asegurarse de que ninguna otra familia tuviera que pasar por lo que ella había pasado. Su futuro ya no era una escapatoria, sino un arma. La dinámica familiar, que había estado a punto de romperse, se recompuso sobre unos cimientos mucho más sólidos. La relación entre Elena y Marcos se transformó por completo. Él ya no la veía como una figura autoritaria y distante, sino como su heroína y su igual. La admiración que sentía por ella lo empujó a tomarse en serio sus propios estudios, entendiendo que la mejor forma de ayudarla era construyendo su propio futuro. Se convirtió en su confidente, en la persona con la que podía hablar sin filtro sobre el cansancio o las pequeñas frustraciones del día a día. El vínculo forjado en la adversidad era irrompible. Carmen, por su parte, experimentó una resurrección emocional. El orgullo que sentía por su hija la sacó de la apatía del duelo. Dejó de ser la figura frágil que necesitaba protección para convertirse en una matriarca silenciosa pero firme. Se encargó de la casa con una energía renovada, creando un hogar que volvía a ser un refugio de paz y no un campo de batalla.
empezó a participar en las conversaciones, a dar su opinión, a reír de nuevo. La sombra de la deuda y la vergüenza se había disipado, y con ella, el fantasma de su marido dejó de ser un recuerdo doloroso para convertirse en una presencia serena. Los tres, juntos, habían sobrevivido no solo a una crisis económica, sino a la desintegración de su propia familia, y en el proceso habían aprendido a quererse de una forma más honesta y profunda. El impacto de la victoria de Elena se extendió más allá de las paredes de su casa, permeando la atmósfera de todo el barrio. La red de miedo que don Anselmo había tejido durante años se deshizo de la noche a la mañana. La gente empezó a hablar, a compartir historias que antes guardaban bajo llave por temor a las represalias. Se generó una corriente de solidaridad que Nazaret no había visto en décadas. Inspirados por su ejemplo y con el impulso de Pilar y Javier, Elena ayudó a formalizar lo que había empezado como una resistencia secreta. Crearon una pequeña asociación vecinal, una red de apoyo informal que se reunía una vez por semana en la trastienda de la panadería. No tenían recursos, pero tenían algo mucho más valioso: conocimiento y experiencia compartida. Ayudaban a los vecinos a entender la letra pequeña de los contratos de alquiler, a redactar reclamaciones formales por facturas abusivas, a solicitar ayudas sociales que muchos desconocían. Elena, con sus conocimientos de administración, se convirtió en la estratega del grupo, Pilar, con su carácter indomable, en la negociadora, y Javier, con su red de contactos entre los comerciantes, en el altavoz. No cambiaron el mundo, pero cambiaron su pequeño rincón de él. Demostraron que la vulnerabilidad, cuando se organiza, se convierte en una fuerza imparable. El barrio dejó de ser un conjunto de individuos luchando por sobrevivir, para convertirse en una comunidad que se defendía a sí misma. El nuevo día a día de Elena era una mezcla de normalidad reconquistada y un propósito recién descubierto. Su rutina seguía exigente: las clases en la universidad por la mañana, el turno en la panadería por la tarde y las horas de estudio por la noche. Pero la naturaleza de su cansancio había cambiado. Ya no era el agotamiento aplastante de la desesperación, sino la fatiga satisfactoria del esfuerzo consentido. El dinero seguía siendo justo, pero la ausencia de la deuda lo convertía en suficiente. Por primera vez en años, pudo permitirse pequeños lujos que antes eran impensables. Un sábado, llevó a su madre a tomar un chocolate con churros en el centro, un gesto simple que selló su nueva etapa. Otro día, entró con Marcos en la tienda de deportes y le compró las zapatillas que él miraba con anhelo meses atrás. No fue un acto de derroche, sino una declaración de intenciones, la recuperación de la capacidad de cuidar a los suyos no solo por obligación, sino también por placer. Había aprendido a establecer límites claros, a decir no sin sentir culpa y a delegar responsabilidades en su hermano. La paz interior que había conquistado era su mayor trofeo. Ya no vivía en un estado de alerta constante, esperando el siguiente golpe. Podía respirar hondo, disfrutar del olor del pan recién hecho sin que le recordara su propia hambre, y mirar al futuro no con miedo, sino con una tranquila y firme determinación. La historia de Elena García se convirtió en una leyenda silenciosa en el barrio de Nazaret. No se contaban hazañas épicas ni se levantaban monumentos, pero su nombre se mencionaba en las conversaciones como un ejemplo de lo que era posible. Se convirtió en un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en la agresión o en el poder económico, sino en la inteligencia, la paciencia y la voluntad inquebrantable de una persona que se niega a ser una víctima. Su victoria no fue solo personal, fue un punto de inflexión para toda la comunidad, una lección aprendida a fuego lento sobre la dignidad y la resistencia colectiva. La transformación de aquella joven sumisa en una líder comunitaria, forjada en la humillación y el dolor, dejó una marca indeleble en la memoria del barrio. Su legado no estaba en los titulares de los periódicos, ni en los archivos judiciales, sino en las puertas que ahora se abrían para ayudarse, en las voces que ya no temían denunciar una injusticia, y en la mirada de los jóvenes que la veían pasar. Aquella tarde, en el rellano del tercer piso, todos comprendieron que el verdadero poder no lo tiene quien más grita o amenaza, sino quien, en silencio, le enseña a un pueblo a no tener miedo. Si crees que ninguna lucha debe ser solitaria y que cada pequeña victoria importa, comparte esta historia. Suscríbete para conocer más relatos reales de superación. Gracias por escuchar.
La historia de Elena García no termina con la anulación de una deuda o la caída de un tirano local. Su verdadera conclusión, su legado más profundo, se escribe cada día en los pequeños gestos de un barrio que aprendió a no tener miedo. La transformación que sufrió no fue una simple adquisición de coraje, fue una reescritura completa de su identidad, forzada por circunstancias que habrían aniquilado a la mayoría. La joven callada y dócil que despachaba pan con la mirada baja no desapareció, sino que fue subsumida por la estratega que nació de la humillación. Las cicatrices de aquellos 3 años de terror silencioso no se borraron, siguen ahí, en la forma en que observa antes de hablar, en la calma con la que afronta una crisis, en la empatía con la que escucha a un vecino desesperado. Pero esas cicatrices ya no son un recordatorio del dolor, sino el mapa de su fortaleza, la prueba tangible de que la resistencia más eficaz no siempre es la que hace más ruido. Su pasado, lejos de ser un fantasma que la atormenta, se convirtió en su manual de instrucciones, una fuente de sabiduría que le permite ver las grietas en los muros de la injusticia que otros ni siquiera perciben. Elena no buscó ser una heroína, las circunstancias la empujaron a un destino cruel, y ella, en lugar de romperse, decidió convertirse en la mujer que ese destino nunca podría volver a doblegar. Su superación no es una historia de final feliz, sino una de justicia poética, donde el arma del opresor, la humillación, se convirtió en la forja del carácter de su víctima. El legado de Elena no se encuentra en placas conmemorativas ni en artículos de periódicos, reside en el aire que ahora se respira en las calles de Nazaret. Es un legado intangible, tejido con los hilos de la dignidad recuperada y la solidaridad redescubierta. Antes de su lucha, el miedo era una moneda de cambio, una enfermedad silenciosa que aislaba a las familias en sus propios pisos, haciéndoles creer que su sufrimiento era único y vergonzoso. Elena, con su libreta y su paciencia infinita, demostró que sus problemas no eran fracasos individuales, sino los síntomas de un abuso colectivo. Al conectar los puntos, al unir las historias de dolor en un único relato coherente, les dio a sus vecinos un lenguaje para nombrar su opresión y con ello el poder para combatirla. El doloroso pasado del barrio se transformó así en un aprendizaje comunitario. La experiencia de haber sido acorralados y haber salido victoriosos creó un vínculo indestructible entre ellos. Ahora, cuando un vecino tiene un problema, no agacha la cabeza y sufre en silencio. Levanta el teléfono, llama a la asociación, comparte su carga. La lección principal que quedó grabada en la memoria colectiva es que la vulnerabilidad, cuando se comparte y se organiza, deja de ser una debilidad para convertirse en una fuerza política formidable, capaz de desmantelar imperios construidos sobre el aislamiento y el terror. La onda expansiva de sus acciones continúa resonando, inspirando a nuevas generaciones de una manera sutil pero profunda. El mayor ejemplo de ello es su propio hermano, Marcos. El adolescente que una vez huyó sintiéndose una carga, ahora estudia para convertirse en trabajador social. Su motivación no es abstracta, quiere adquirir las herramientas profesionales para hacer a gran escala lo que su hermana hizo por instinto, defender a los indefensos, navegar la burocracia para proteger a los vulnerables y construir redes de apoyo donde el sistema solo ofrece abandono. No es el único. Otros jóvenes del barrio, que vieron la caída de don Anselmo no como un drama lejano, sino como un evento que cambió sus propias vidas, han encontrado en la historia de Elena un nuevo tipo de modelo a seguir, un modelo que no se basa en el éxito económico o la fama, sino en la integridad, la inteligencia estratégica y el compromiso con la comunidad. La pequeña asociación vecinal que ella ayudó a fundar se ha convertido en un semillero de pequeños líderes, gente que antes se sentía impotente y que ahora organiza talleres sobre derechos del consumidor o campañas de recogida de alimentos. El pasado doloroso no solo se transformó en aprendizaje, sino también en acción constructiva, demostrando que la mejor venganza contra un sistema que busca destruir es construir algo nuevo y más fuerte en su lugar. La reflexión final sobre su viaje nos devuelve a esa mañana en el rellano del tercer piso. Aquella escena, desprovista de violencia física, pero cargada de una tensión insoportable, encapsula la esencia de su victoria y la lección universal que nos deja. El poder de don Anselmo, como el de todos los abusones, se alimentaba del silencio, de la vergüenza y del aislamiento de sus víctimas.
Era un poder ruidoso, performativo, basado en la amenaza y la ostentación. El poder que Helena descubrió dentro de sí misma era de una naturaleza completamente opuesta, silencioso, paciente, basado en la observación, la documentación y la fuerza irrefutable de la verdad. No necesitó levantar la voz porque había construido un caso tan sólido que los hechos hablaban por sí solos. No necesitó amenazar porque había tejido una red de solidaridad tan fuerte que la simple presencia de sus vecinos era más intimidante que cualquier matón. Su historia nos enseña que la verdadera autoridad no emana del miedo que se impone, sino del respeto que se gana, y nos deja con esa verdad resonando en la conciencia. Aquella tarde todos comprendieron que el verdadero poder no lo tiene quien más grita o amenaza, sino quien, en silencio, le enseña a un pueblo a no tener miedo. La historia de Helena nos recuerda que la dignidad no es algo que se nos concede, sino algo que se defiende, a veces en silencio, con la única arma de nuestra determinación. Nos demuestra que dentro de las personas más discretas puede habitar una fuerza capaz de cambiar el destino de toda una comunidad. Si crees en el poder de la resistencia silenciosa y en que ninguna persona debería enfrentarse sola a la injusticia, comparte este relato. Suscríbete para seguir descubriendo historias que nos recuerdan que, incluso en la oscuridad más profunda, el coraje de un solo individuo puede encender una luz que guíe a todos los demás. Gracias por acompañarnos.